Hola, mi nombre es Diego Betancourt, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Para el curso Ingeniería de las Telecomunicaciones voy a hacer el desarrollo de la fase 3, plantear y decidir las soluciones al problema de telecomunicaciones. El tema que he seleccionado es servicios de telecomunicaciones, DHCP, HTTP, Mail o SMTP, FTP, voz IP o VoIP. Dentro del desarrollo de la actividad, vamos a iniciar con lo que es el servicio de telecomunicaciones. Todos conocemos pues no es un secreto para nadie, hemos hablado siempre de la necesidad del ser humano de comunicarse, y el servicio de telecomunicaciones o los servicios de telecomunicaciones no es nada diferente a, por medio de una infraestructura, poder establecer comunicación. Una infraestructura donde involucra redes, donde involucra antenas, y una serie de dispositivos, cables, cable módem. Bueno, ahí tenemos una gran variedad de dispositivos que están inmersos dentro de esa infraestructura, y que por medio de los mismos puede llegar los operadores a cada uno de nuestros hogares y prestarnos ese servicio. Dentro de esos servicios de telecomunicaciones encontramos la televisión, encontramos el internet, encontramos la telefonía, el servicio de voz móvil, que pues acá ya hablamos un poco también de lo que concierne al servicio de voz y de datos, que también están incluidos dentro de estos paquetes de los servicios de telecomunicaciones. Acá podemos encontrar diferentes proveedores. Específicamente acá en Colombia tenemos proveedores como Claro, Movistar, últimamente WOM, que pues ya conocemos, hace parte de lo que absorbió Avantel, Tigo, entre otros. Y pues específicamente Claro, que fue la entidad incluso que seleccionamos como entidad prestadora de servicio de telecomunicaciones, que muy posiblemente muchos ya conocemos, o tenemos incluso contratados algunos de los servicios que presta la compañía. Dentro del servicio de telecomunicaciones, es muy importante resaltar que ese servicio de telecomunicaciones pues es esa infraestructura con la cual llegan los servicios, pero que eso es la parte física. Pero dentro de la parte física y en el servicio de telecomunicaciones también hay una parte lógica. Ya hablábamos hace un momento de la infraestructura, los cables, antenas, dispositivos que permiten llegar con ese servicio de telecomunicaciones a los hogares, pero hay una parte lógica que ya es lo que está inmerso en el servicio ya propiamente de telecomunicaciones, que es con lo que tenemos la posibilidad de acceder a determinado contenido. Entonces vamos a desarrollar en el transcurso de esta exposición conceptos tales como DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de host. Vamos a hablar un poco del HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Vamos a hablar un poco también del protocolo para transferencia simple de correo, que es el SMTP o el mail, que veíamos en el slide anterior. Vamos a hablar un poco del FTP, que es ese protocolo de transferencia de archivos. Y por último vamos a hablar un poco de lo que es voz IP o VoIP, que es ese protocolo, o voz sobre el protocolo de Internet, cual pues nos permite hacer un poco más de el servicio convencional de telefonía que hoy conocemos, pero ya con una connotación un poco más detallada, producto de la tecnología. Para iniciar, vamos a hablar del DHCP, que como mencionábamos es ese protocolo de configuración dinámica de host. Lo que hace este servidor, y pues acá en la diapositiva lo podemos ver un poco más a detalle. Tenemos un IP Address Database, que es esa base de datos de direcciones IPs. Entonces lo que hace el servidor de DHCP es, por medio de esa base de datos de IPs, de ese pool de IPs que puede contener, tenemos un DHCP server, que es como el
servidor de DHCP que lo que se va a encargar es de administrar todas esas direcciones IPs, todo ese pool de IPs, para que en el momento en que se establezca algún tipo de conexión por medio de ese protocolo de configuración dinámica, lo que haga es asignar una dirección IP. Una dirección IP a un dispositivo que puede ser un un computador, puede ser un smartphone, puede ser una tablet, incluso puede ser un televisor, ya en las versiones de los Smart TV, provee una dirección IP. Esa dirección IP lo que va a permitir es que se identifique ese dispositivo en la red. Lo que hace el servidor de DHCP es asignar ese número de identificación al dispositivo. Lo hemos visto incluso en algunas configuraciones de nuestros dispositivos que tenemos la posibilidad de definir una configuración o asignar mejor un parámetro que es asignación de direcciones por DHCP de manera dinámica. Entonces eso es lo que hace de manera dinámica, es ir a buscar un número de IP que esté disponible para asignársela a su dispositivo. Hoy con mi computador yo puedo tener una IP 192.168.0.22 para estar con esta línea de ejemplo que nos plantea la imagen. Pero mañana este mismo computador o incluso reiniciando el computador, como es dinámica, puede que me asigne ya no la 0.22, sino puede ser la 0.21, porque ese es el número de identificación con el cual yo voy a poder acceder a la red, con el que mi equipo se está identificando dentro de la red. Adherido a este parámetro de esa configuración de la dirección IP, encontramos también una información como lo son la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada o la gateway. Esta información básicamente viene predeterminada con base al número de IP, al número de o al segmento de red que yo esté utilizando, de IPs que yo esté utilizando dentro de ese DHCP, me asigna una dirección IP y a esa va a estar ligada una máscara de subred y una puerta de enlace predeterminada. Estas máscaras de subred generalmente las vemos o las conocemos como la 2.55, 2.55, 2.55, 0, por ejemplo. Esa es una máscara de subred. Y la puerta de enlace predeterminada es generalmente el mismo número de la dirección IP que me asignó para continuar con la misma línea de ejemplo. Entonces ya no sería, puede ser una puerta de enlace predeterminada para el caso del primer equipo, la IP 192.168.0.22 con una máscara de subred 2.55, 2.55, 2.55.0 y una puerta de enlace predeterminada 192.168.0.1. Esa puede ser su puerta de enlace. Cuando ingresamos ya a lo que es el protocolo HTTP, acá encontramos que es un protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Qué quiere decir eso? De una u otra manera podríamos expresarlo como una especie de traductor entre lo que nosotros ingresamos en una dirección, en una URL, una página web, traducirla para que ese navegador entienda lo que yo estoy ingresando ya está identificado por medio de mi equipo que ya tiene una dirección IP y pueda establecer una consulta en esa página web que estoy accediendo. Entonces, cada vez que un usuario ingresa a un navegador, llámese como se quiera llamar, Chrome, Firefox, el Edge, que es ahora de Microsoft, e ingrese allí una dirección IP, una dirección URL, perdón, una www. Para nuestro ejemplo, abcd.com/efg medio HIJ. Cuando él ingresa lo que hace es interpretar y conocer esa parte de la dirección en sus tres respectivas partes, que es el HTTP, que es el protocolo que se utiliza, que es el que hablábamos de transferencia de hipertexto. Tenemos el www.abcd.com, que va a ser el nombre del servidor al cual yo estoy intentando
acceder por medio de esa IP que yo ya me identifiqué y que el DHCP ya me asignó a mi equipo. Y después del slash encontramos para nuestro ejemplo EFG-HIJ. Eso hace referencia a un directorio específico. Entonces ahí podemos ver el contenido específico de ese servidor al que nosotros ingresamos. Dentro de estos protocolos ya tenemos el HTTP, que es el tradicional, y tenemos el HTTPS, que ya es un protocolo que tiene un certificado de seguridad. Ya tiene un nivel de encriptación un poco mayor y es las páginas que tienen ese HTTPS, pues nos quiere decir en el momento de la conexión que es una página certificada y es una página segura. Entonces, básicamente lo que hace ese HTTP es poder establecer esa interacción entre lo que registramos en el navegador y el servidor en el que vamos a establecer esa conexión para navegar y establecer nuestras consultas. Luego tenemos el SMTP o mail que veíamos en los slides iniciales cuando hablábamos de esos protocolos. No es nada diferente, y lo mencionábamos, el protocolo para transferencia simple de correo, que su traducción es Simple Mail Transfer Protocol, donde es poder hacer una transferencia de un correo electrónico. Es simple, es desde un remitente enviar un correo electrónico y que llegue a un destinatario. En la gráfica es muy diciente que tenemos un remitente, tenemos un correo electrónico que viaja y se conecta a un servidor SMTP de origen. Ese SMTP de origen pues va a tener una conexión a internet, y por medio de esa conexión a internet viaja la información al SMTP de destino para que al final llegue el correo al destinatario. Dentro de este SMTP pues encontramos dentro de este protocolo, que es simple de transferencia electrónica de correo electrónico, encontramos servidores tales como Gmail, como el Office 365, que es lo que venimos manejando ya con Microsoft. Tenemos incluso el correo de la UNAP, que está bajo la estructura y bajo los dominios SMTP, servidores SMTP de Microsoft, porque es un entorno de 365. Yahoo, pues que no son tan comunes, Hotmail, entre otros tipos de servidores, pero que básicamente su contexto principal es desde un remitente, un correo electrónico que llegue a un destinatario. Es simple la transferencia de ese protocolo. Seguido de esto, pues ya tenemos un contexto de lo que es el protocolo de transferencia de archivos, que son los FTP, que acá también encontramos, también lo podemos conocer o lo hemos visto como el P2P, que son esos protocolos que permiten guardar, transferir e incluso descargar archivos, archivos de cualquier tipo de formato, .zip, .pdf, .rar, todos los diferentes tipos de archivos se pueden transferir y se guardan, y asimismo se pueden descargar. Creo que hemos visto y pues es muy común, incluso lo tenemos a disposición dentro de el correo electrónico de la universidad con 365, que es el OneDrive. Eso es un protocolo de transferencia de archivos donde podemos alojar, y esa información puede ser tanto de tipo público como de tipo privado. Para ello pues ya depende es la configuración que yo le haya definido a, al archivo que alojé o a la carpeta donde alojé ese archivo, qué tipo de parámetros va a tener o configuración va a tener para saber si puede descargar, va a ser de acceso público o en su defecto va a ser de acceso privado. Así como OneDrive, también tenemos el Drive, que es de Google. Tenemos el WeTransfer, que también es muy bien conocido,
¿Cuál es la diferencia entre el WeTransfer y OneDrive, por ejemplo? Transfer es un servidor FTP donde básicamente lo que nos permite es alojar, guardar determinado tipo de archivos, también pues en su versión free hasta por cierto tamaño, hasta por cierto peso, y por determinado periodo de tiempo. No es totalmente ilimitado, sino ya es una versión limitada en su versión free. Básicamente lo que nos permite es alojamos, nos da un periodo de 7 días para que la persona que deseamos pueda acceder a ese contenido, pueda visualizarlo y a su vez pueda descargarlo. Eso es un servidor FTP como es el WeTransfer. Para el caso del OneDrive o el Drive u otros que hemos visto, su componente sí es muy diferente, porque ahí sí ya tenemos una configuración que nos permite alojar, guardar no por un límite de tiempo, sino ya por una capacidad, casi ya hablamos es de capacidad, de 1 tera, de 500 gigas o determinada capacidad que nos habilite el FTP, alojamos y con la posibilidad de lo que hablábamos hace un momento de poder otorgar permisos públicos o otorgar permisos privados, donde pues de una u otra manera su condición ya pasa a tener cierta característica y es la seguridad, porque si yo lo habilito público, pues cualquier persona con la URL va a poder acceder al contenido, mientras que si lo hago de acceso público, privado, perdón, solamente las personas que yo definí por un correo electrónico o que estén dentro de determinada organización puedan acceder a ese contenido siempre y cuando yo lo ponga con ese tipo de permisos. Por último, tenemos el servidor el protocolo, perdón, de VoIP, voz sobre los protocolos de Internet. Esto es nuestra telefonía convencional en una versión mejorada. ¿Por qué hablamos de una versión mejorada? Porque ya vamos a tener, ya no estamos hablando de una voz conmutada, sino ya vamos a hablar de una voz a través de IPs, lo cual pues naturalmente bajo esa concepción ya vamos a tener una mejor definición. No solamente una mejor definición, sino también en términos económicos son llamadas que van a ser mucho más económicas. En el hoy quizás ya hemos visto o hemos interactuado llamadas por WhatsApp. Eso es un tipo de llamadas por IP, donde tenemos la posibilidad de comunicarnos con alguna otra persona a través de un dispositivo que está conectado a una red de datos, llámese datos móviles o datos Wi-Fi, que nos permite establecer esa conexión y por ende esa comunicación. También hemos escuchado muy posiblemente de Skype, que es uno de los programas pioneros, esas aplicaciones pioneras, por así decirlo, que involucraron este tipo de tecnología y podíamos hacer llamadas IP por medio de su aplicación. Ya Skype pues ya vemos que ya no solamente está en una versión para computador, sino también lo tenemos para una versión móvil. Entonces pues tenemos diferentes alternativas para ese tipo de conexión. Para traerlo a lo que hablamos de nuestra compañía seleccionada, claro, tenemos un programa que se llama el Softphone, que es una línea virtual, por así llamarlo, por medio de ese software, lo que hace es convertir mi línea telefónica, mi línea convencional, mi teléfono fijo normal, ese número por medio de ese programa, ese softphone, yo lo vinculo en un computador y puedo hacer llamadas en cualquier parte del mundo utilizando mi número de teléfono
como si estuviese en la ciudad de Bogotá. Entonces yo estoy en Bogotá, pero me fui a Europa, tengo el softphone descargado en un computador o en mi celular y con mi mismo número de línea telefónica fija puedo llamar a las líneas de acá de Bogotá sin ningún tipo de recargo, porque es comunicación IP. Entonces ahí parte la economía que hablábamos, porque es una llamada bajo el contexto físico de larga distancia internacional, pero bajo el contexto ya lógico de la conexión es una llamada por IP y no tiene ningún costo porque estoy utilizando mi línea fija en determinada parte del mundo para llamar a la ciudad de Bogotá y podemos hablar sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que hace ese voz IP es utilizar esa IP, esa identificación de mi dispositivo, computador, tablet, celular, para poder establecer una comunicación telefónica, una comunicación de voz por medio de ese tipo de conexión. A todos muchas gracias por su atención.